Ahí estaba nuestro compañero Gabriel Landar entonces con el repaso de lo mejor de Sinverso. Y bueno, para adentrarnos directamente y hablar con un especialista de medidas económicas, cadena nacional ayer el presidente Milei, puntos clave de este discurso, hacia quién fue dirigido justamente el señor licenciado Miguel Ponce, analista económico, que lo veo ya conectado y lo sumamos también a este interactivo. Miguel, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Cómo les va? Alegría estar Buen con martes. ustedes, ¿eh? Espero que se escuche Por bien y favor. que tengamos buena comunicación. Sí, Bueno, te escuchamos un rápidamente, ¿qué poquito fue lo de bajito, ayer? pero Señor está ok. presidente, Si te querés acercar un a ver poquito si, más al a ver micrófono, si lo calculo que subo será el más micrófono de la computadora. Mejor aún, pero te vemos bárbaro desde también, el Miguel, ¿eh? iPad. ¿Ahora está Ah, del mejor, iPad, no? ahí está, si te querés. Sí, 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 por favor, ahí está, un Perfecto. poquito más cerca. No, Bueno, decía que, pregunta que también le hacía a mi compañero Gabriel Landar, ¿no? ¿Hacia quién fue dirigido el mensaje de ayer? ¿Impresiones al respecto? bueno, yo creo que me hacía esta pregunta al aire, hoy charlando con Mariano Barrio, ¿cuál sería el motivo, ¿no es cierto?, de por qué había hablado ayer si no había habido ningún anuncio. En realidad, lo que hubo fue una explicación de cómo se llegó a este 2%, ¿no es cierto?, 0,2% de superávit, de PBI, de superávit fiscal, y uno se preguntaba, bueno, pero no anunció ni la salida del cepo, no anunció la unificación cambiaria, y me parecía que en realidad había dos motivos, tengo dudas, a lo mejor es uno de los dos o los dos mismos, no son antagónicos, que Ujú. primero tiene que ver con la marcha universitaria de hoy, ¿no es cierto? Es decir, me parece que era un mensaje destinado a su propia tropa, donde rescataba algunos de los elementos de campaña, ¿no es cierto?, que se estarían cumpliendo desde su mirada. El segundo elemento es más preocupante porque creo que fue para bancar a Caputo cuando están arreciando las versiones de una gran calentura de parte del Fondo Monetario Internacional por los aprietes ocurridos en los últimos días, donde Caputo viaja con Pose, básicamente, Bauchili también, por supuesto, pero los dos que estuvieron más en la parte política, diríamos, apretando al Departamento de Estado, al Tesoro de los Estados Unidos, para que el fondo, para que intercediera el Estados Unidos frente al fondo y hubiese tipo de desembolso. Bueno, el gran problema es que el fondo les ha dicho que no les ha gustado este apriete político al principal accionista, y hay versiones de que, en particular, la bronca que originó Pose, que no es interlocutor del fondo. Los dos interlocutores oficiales del fondo son el ministro y el presidente del Banco Central, que estaban ayer, ¿no es cierto?, en la propia conferencia de prensa, en la propia discurso del presidente. Pero Pose no tiene nada que hacer en el vínculo con el Fondo Monetario. Y fue, yo diría, con una actitud un poco soberbia y altanera, y contratos a los que el staff y la dirección del fondo no está acostumbrado. Le harían saber al presidente a través del embajador seguramente de que hay algún tipo de, diríamos, animadversión, y que sería conveniente que no fuera más. Por eso me parece que lo de ayer tiene que ver, porque además esto llega justo en un momento en que se agrava la situación financiera, ¿no es cierto?, en términos internacionales del país, porque China ha dicho explícitamente, por dos motivos yo diría, ¿no? Uno, China ha dicho explícitamente que no renueva el swap, por lo cual hay que devolver 6.000 millones de dólares. Y segundo, ha habido una corrección a la baja de del resultado de la cosecha. En lugar de 15.000 millones que se esperaba, van a ser 9.000 millones, con lo cual están necesitando ahí en economía una diríamos, recomposición del tema de los dólares del exterior, y se estaría buscando un paquete de bancos en las últimas horas, unos 5.000 millones, donde estaría la CAF, o sea, la vieja CAF, ¿no es cierto?, el BID y el Banco Mundial, armando esta bolsa, diríamos, club de bancos podrían Ujú. prestar de urgencia unos Sí. 5.000 millones de dólares. Por eso digo que me parece que el sí ha venido
Mi- Miguel, parece que lo hemos... está un poquito jugada la conexión, parece que lo hemos... existente. A ver. Miguel, ahora sí, estaba un poco complicada la conexión, te empezamos a dejar de escuchar, perdón. ¿Hasta dónde escucharon? Sí, hasta la parte de los bancos que se habían armado para tratar de juntar unos 5.000 millones de dólares para facilitar al gobierno. Así es, estamos en eso y creo que el objetivo entonces del discurso podríamos tal vez orientarlo hacia esta explicación. Los dos temas, la marcha de hoy, que por supuesto, o ¿Miguel? No. escucho y los veo. Sí. En caso de tener mala conexión, le recomendamos, Miguel, que apague tal vez la cámara y lo escuchamos. ¿Puede ser? Si puede apagar la cámara, ahí está. Le damos un ratito a Miguel a ver si podemos mejorar en todo caso la conexión, que parece que no es su día, ¿no? Nos estaría jodiendo la vida, digamos, la conexión a internet hoy con los invitados aparte, ¿no? Nos pasó con el doctor, con el cardiólogo, también con Miguel. Se nos complica, ¿no? Poder realmente informar de esta forma, escuchar atentamente también. Pero bueno. Puntos claves de lo que fue el discurso que ayer se transmitió y fue, bueno, Javier Milei estuvo presente con el ministro Luis Caputo y bueno, demostraban en parte lo que hablaba Miguel, este centro o este apoyo a las políticas económicas que va llevando adelante Luis Caputo como ministro de Economía, donde, bueno, uno de los puntos claves y que remarcó el presidente fue esa eliminación de los cargos políticos, esta reforma del gasto público, bueno, y esta política de sin déficit no hay emisión, fueron algunas de las claves que se destacó en el discurso que hizo ayer el presidente, donde, bueno, habló de ese famoso superávit, pero ese superávit ¿a costa de qué? Es una de las grandes preguntas, donde, bueno, también vamos a preguntarle a Miguel, en caso de que se conecte, qué piensa al respecto de este famoso superávit. Por supuesto, a ver, estamos viendo, justo parece que lo tenemos. Ahí lo hemos conectado, Miguel, que seguro que nos escucha. Si quiere apague la cámara para ver si en todo caso podemos reducir los datos, el tráfico de datos, y en ese caso funciona mejor. Pero nos escucha bien, parece, a ver, y nos ve bien. Tengo la señal perfecta, ¿eh? Sí, ahora sí. Está perfecta, bueno, gracias. Ahora sí, Miguel. Habíamos quedado en que me parece que las motivaciones del discurso de ayer hay que buscarla por estos dos motivos. Bancar a Caputo por un lado, bancar al equipo económico ante las versiones que está viendo, particularmente que vienen desde Washington, y por otro lado, me parece hacer una suerte de alerta, de defensa del discurso ante la tremenda marcha que está ocurriendo ya, porque ya las concentraciones han empezado. Bueno, ustedes están al tanto desde allá también. Miguel, una de las preguntas es, este superávit, ¿qué costo, qué valoración tiene al respecto de él? Y bueno, decimos claramente que no es un superávit virtuoso, porque digo, de la misma manera que se viene hablando en el ambiente económico de este paralelismo que hay con tiempos de Néstor, que se enorgullecía de los superávit mellizos, ¿se acuerdan ustedes? Estamos hablando tanto de este tipo de superávit como el que habló ayer el fiscal, como del superávit comercial. Y yo vengo diciendo que ninguno de los dos superávit es virtuoso. El de anoche, porque claramente el IARAF, ¿no es cierto?, el Instituto de Finanzas, nos dice explícitamente cómo se compuso el recorte del gasto público. Lo tengo aquí adelante. Las jubilaciones y pensiones aportaron el 35% de la reducción total. La inversión real directa cayó un 15%. Las transferencias a la provincia aportaron un 13%. Los subsidios a la energía un 9% y los salarios un 7%, entre los ítems más importantes que componen esta reducción. Entonces, obviamente, si yo no pago,
si no giro a las provincias, si estoy generando el mayor jubilicidio casi criminal desde que existe el sistema de jubilaciones en la Argentina, bueno, obviamente no puede ser virtuoso. De la misma manera que el superávit comercial tampoco es virtuoso, porque no lo estoy obteniendo por una explosión de nuestras exportaciones, que llegamos a los 100.000 billones que siempre nos hemos propuesto como objetivo en los últimos tiempos, sino por una reducción muy importante en las importaciones, producto de ¿qué? De la recesión. Está muy claro que esto se tiende a agravarse. ¿Y por qué? Y bueno, porque ya lo venimos leyendo en muchos analistas que están coincidiendo con que esto que yo venía hablando de que se agravaba la recesión nos está llevando claramente a una situación de lo que podríamos denominar, en lugar de receflación, como veníamos hablando, que era recesión con alta inflación, una depreflación, es decir, depresión económica extendida en el tiempo, con alta inflación. Paradójicamente, depresión también nos permite pensar en este juego de palabras en una depredación con alta inflación, depredación de salarios, depredación de jubilaciones, de ventas, de ingresos, de ahorro, en definitiva, depredación de nuestra calidad de vida, ¿no? Miguel, está más que claro, está bueno cómo el concepto económico también puede describir, en este caso con juego de palabras, puede describir toda una situación económica y a sus actores, ¿no? Quería preguntarle para cerrar finalmente también acerca del futuro que pueda tener la administración actual y este superávit muy retocado, ¿no? En definitiva, superávit al fin, pero a costa de cosas como la que estaban nombrando. Porque la recaudación fiscal también está cayendo mes a mes. Febrero tuvo menos que enero, marzo tuvo menos que febrero y se va a cumplir. Y la nueva fórmula de jubilaciones va a empezar a entrar, el gasto va a subir y se va a terminar ese superávit, incluso ficticio, por donde se lo mire, creo que en el corto plazo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el panorama que ven ustedes también? Obviamente, vos lo decís muy bien, ¿no es cierto? Esto también forma parte, llamémosle, de otro círculo no virtuoso. Caída de poder adquisitivo que lleva a caída de ventas, caída de consumos. Esto obviamente lleva a caída de nivel de actividad de los que fabrican las cosas que no se venden, y esto ya entra a pegar directamente en el empleo, porque si las fábricas están sin trabajar y teniendo que moverse a un 40-45% de su capacidad instalada, esto lleva claramente a la reducción, ¿no es cierto?, de los planteles, a tener que ajustar, ¿no es cierto?, sus planteles de trabajadores. Y esta situación de inicio ya del proceso de golpear sobre el empleo es muy preocupante, es la cara más negra. Fíjense ustedes, acaba de salir ayer una encuesta sobre cuáles son las preocupaciones principales de la gente. Bueno, venía encabezando el tema precios, el no llegar a fin de mes, la inflación, etcétera. Ahora es el empleo, es decir, ya no es mejorar el salario, es no perder el empleo, no quedarme sin ingresos. Este es un dato social muy fuerte que no me extrañaría también tenga que ver con la campaña, diríamos, de adhesiones que ha tenido la marcha de hoy, que por supuesto no es solamente estudiantil, ni es universitaria, ni es por la educación, sino que calculo que es por el conjunto de situaciones que estamos describiendo, ¿no es cierto? Entonces, este círculo no virtuoso que hacemos referencia, todo el mundo dice que ayer se esperaba que hubiera habido algún anuncio ya de un programa, porque claramente hasta ahora tenemos un plan de ajuste fiscal y monetario, pero no hay un programa ni de estabilidad ni de crecimiento, mucho menos de crecimiento. Entonces, lo que está faltando realmente, y la economía real lo siente, es precisamente un programa de crecimiento y desarrollo, ¿no? Veremos qué cartas se ponen sobre la mesa, Miguel, pero creo que la has dejado clarísima. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y todo tu conocimiento siempre. Por favor, aquí. El agradecido soy yo, siempre a disposición, ustedes lo saben, ¿eh? Chau. Un placer. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. La palabra de un especialista aquí en el Interactivo, el señor Miguel Ponce, que es analista económico, licenciado Miguel Ponce, además en economía, explicando un poquito las pautas principales y tener en cuenta qué es lo que se dijo, qué es lo que no se dijo, cómo viene el panorama internacional, Seba, la influencia de Milei, digo, en el exterior,
Estuvo muy bueno lo que aclaró Miguel de ese cruce con el fondo y con la figura de Nicolás Pose. China que quiere la plata del swap, que no lo renuevan. Bueno, un panorama completísimo que tiene que ver con economía dura también, pero lo tocamos como debe ser, creo, como no se habló ayer en voz de Miguel Ponce. La economía real, ¿sí? ¿Qué pasa con el salario? ¿Qué pasa con el la trabajo? economía doméstica, es verdad eso. Economía doméstica. Hablamos mucho de finanzas, pero nunca hablamos de, por ejemplo, de los precios de las góndolas, cómo llenar el changuito, cómo pagar. Se sugirió todo y justamente hay cosas que brillan por su ausencia. Es algo que no se habló ayer en cadena nacional y es algo que hoy preocupa mucho a los argentinos, ¿sí? Incluso conservar el trabajo. Toda la nota completa con Miguel Ponce, con el economista Miguel Ponce, la dejamos en nuestro canal de YouTube para que la repases también. Pausa, ¿sí? Ya seguimos con más programas.